Lección número 10, el espiritismo desenmascarado. Este es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es una alegría, mis apreciados amigos, hermanos, saludarles en una nueva oportunidad en este su programa Estudiando para Compartir. Desde aquí, de las instalaciones de nuestra Asociación del Alto Magdalena, desde los estudios. Es para el Departamento de Escuela Sabática una alegría poder llegar a sus hogares, a sus iglesias y poder traer los principios fundamentales como nos los muestra la palabra de Dios en el marco de la lección de cada semana. Esta semana una lección importantísima y para ello hemos invitado a dos pastores de nuestra iglesia que ya en alguna oportunidad nos han acompañado. Es al pastor Anderson Arango, nuestro pastor del distrito de Getsemaní. Pastor, qué bueno tenerle con nosotros y bienvenido. Pastor César, un abrazo inmenso, Pastor Daniel, y a todos nuestros hermanos que hoy están viendo este mensaje tan especial. Un abrazo inmenso y bueno, nos va a dar la garantía de que el Señor ha guiado a su pueblo conforme a su palabra por medio de esta lección que está muy interesante. Gracias pastor. Y pastor Daniel Lozano, pastor del distrito de Kennedy. Bienvenido una vez más y muchas gracias por su compañía. Gracias, pastor César, perdón por la invitación. Gracias, compañero Anderson, por estar en esta mesa. Y un saludo muy especial a toda la linda hermandad de la asociación y también hermanos de otros campos que nos ven y también se benefician de esta lección. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Eso es verdad. De otros lugares nos están también escribiendo, nos están observando, nos están viendo y la idea es que podamos reenviar este material para que sea bendición para muchas personas más. Pastor Anderson, estamos hablando de los maestros de la escuela sabática y queremos darles un consejo especial a ellos para que cada vez nuestras clases sean mejores. Pastor, ¿qué podríamos decirles? Bueno, hay algo interesante que nosotros debemos entender y es que el maestro es un guiador del conocimiento. Por ende, es importante que usted sea muy juicioso estudiando la lección siempre. No queremos que se repita lo que siempre hemos visto en algunas de nuestras iglesias y es llegar ese mismo sábado y empezar a repasar lección por lección, día por día. Es importante que usted se siente concienzudamente y diga, bueno, esto es lo que quiero que mis alumnos se queden con esto. Y bueno, es como el consejo que quiero dar hoy. Seamos diligentes en el estudio en casa de la lección de escuela sabática. Perfecto. Eso me invita, pastor, a que debemos de hacer como un bosquejo para poderlo llevar con los puntos fundamentales. Lo hemos repetido muchas veces, mis apreciados hermanos. Un bosquejo con ideas fundamentales, las principales, y verá que va a orientar bien a su hermandad, a su clase. Pastor Lozano, ¿qué podríamos aconsejarle? Bueno, pastor César, perdón, el maestro de escuela sabática es la persona que facilita el conocimiento, es el que facilita allí las lecciones a los estudiantes. Yo creo que debe promover el crecimiento diario espiritual de los estudiantes. No solamente el maestro, sino que también debe inspirar y promover que los estudiantes diariamente tengan un crecimiento espiritual y que también las lecciones aprendidas diariamente las puedan aplicar a su vida, las podamos aplicar a la vida. Así que, queridos maestros, debes de preparar la lección, pero también debes de inspirar, motivar para que los estudiantes tengan un crecimiento espiritual diario también. Ok, importante que realmente se aplique lo estudiado a la vida espiritual, a la vida diaria. Muy bien, el espiritismo desenmascarado, qué importante la lección de esta semana. Y apreciados hermanos, vamos a colocarle todo nuestro interés y para poder orientar bien a nuestra hermandad por lo siguiente. Yo quiero iniciar y de esta manera les sugiero que usted también, apreciado maestro, inicie es leyendo una declaración de la sierva de Dios, de Elena White, que la encontramos en el Conflicto de los Siglos, la página 645. Es supremamente importante esta declaración. Dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Tremenda declaración. Pastor Anderson, dice aquí que los dos errores capitales, ¿nos los quiere recordar cuáles son? La inmortalidad del alma y la santificación del domingo. ¿En qué consiste de una manera muy puntual, pastor? Si le preguntaran
¿En qué consiste el error de la inmortalidad del alma? ¿Cómo lo podríamos nosotros definir? Bueno, es la creencia de que nunca moriremos. ¿Ok? Génesis 3:4 nos muestra que esa fue la creencia que Satanás quiso insertar en la mente de Eva, cuando le dijo que no van a morir. No van a morir. Entonces yo podría resumir que la inmortalidad del alma es hacernos creer que podemos ser eternos sin Dios. Sin Dios. Tremendo Creo eso. que así lo podemos resumir. Y ese es uno de los engaños más tremendos, como lo vamos a ver en esta lección. De ahí se derivan muchas cosas del espiritismo moderno que hoy en día estamos sufriendo y que es uno de los ataques directos del enemigo. ¿Y la santidad del domingo, Pastor Lozano? Pastor, este ha sido un gran conflicto. Sí. Y es que el enemigo ha trasladado la santidad del sábado para el día domingo. Okay. Tanto que en el lenguaje común de nuestra sociedad siempre se define como fin de semana el domingo. Por ejemplo, pastor, nos vemos el fin de semana. Automáticamente la persona piensa es ver que va a ser el día domingo, cuando realmente el fin de semana es el día sábado. Y ha sido tan común de que se ha trasladado de una manera muy sutil Sí. la importancia, la relevancia al día domingo. El día domingo. Es más, los niños, y queridos hermanos, ojo con esto, muchas veces nuestros niños anhelan más el domingo que el mismo sábado. Sí, claro. Y el día sábado debe ser el día más importante de la semana y debemos de santificar ese día sábado. Sí, eso es fundamental. Dice la declaración de Elena White que crea un lazo de simpatía con Roma. Claro, el domingo ahí está ligado, y muchas congregaciones protestantes que creen haberse separado de Roma siguen unidas por el domingo, y hay que tener eso muy claro. Ahora, el espiritismo dice aquí, bueno, la inmortalidad del alma es la base del espiritismo como tal. Sí. Pero antes de hablar de ello, Pastor Lozano, ¿por qué no comenzamos hablando un poquito acerca de cómo se formó la vida? Porque para poder hablar en qué consiste la muerte, tenemos que entender cómo fue que Dios nos creó. ¿Qué podríamos nosotros mostrar, recordar de cómo fue que Dios creó al hombre? Bueno, es necesario, pastor, que vayamos a la Biblia, a la Sí. Escritura. Vamos a ir al libro de Génesis. Vengan conmigo, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O un alma viviente, O un dice alma viviente. en otras versiones. Así es, pastor. Aquí en la creación del ser humano, de nosotros como humanidad, Dios solo utilizó dos elementos, y es el polvo de la tierra y el espíritu o soplo de vida. Okay. Los dos unidos conformaron lo que es conocido como alma. El alma o el O ser alma humano. viviente. Muy bien, entonces la vida es la unión de las dos cosas. De las dos. La parte material y el soplo de vida o el don de vida que Dios dio. Ok, pero vamos entonces a puntualizar. Pastor Anderson, ¿qué es el cuerpo? Vamos a ir, y esto que me parece muy interesante, hermanos, que en la lección también con los hermanos tengamos el significado, desarrollemos el significado de estas declaraciones. El cuerpo, pastor. Bueno, el cuerpo es lo que se ve, lo visible del hombre, es lo que se formó del polvo de la tierra. Ok, la parte material. Sí, la parte material. Muy bien. El espíritu. Pues es el aliento de vida, lo que Dios dio. O sea que el soplo de vida y el espíritu podríamos decir que son lo mismo. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Y el alma, pastor, usted ya lo mencionó, pero Es la unión de la materia física, el cuerpo, sí. y el soplo de vida o espíritu. Es la unión de los dos. O sea que podríamos bíblicamente hablando decir el alma Anderson, el alma Daniel, el alma César. Y el alma de todos los que nos Y el están alma de viendo. todos, porque todos, Sí. realmente el alma no es algo incorpóreo, mis hermanos. Así No es. es por allí algo etéreo, sino que es la unión de la parte material, es decir, el cuerpo más el soplo de vida, y formó el alma o un ser viviente. Eso es muy importante entenderlo para que ahora sí podamos hablar de qué sucede cuando una persona se muere. Pues, Jesús vino a salvar almas vivientes. Correcto, Eso. así es. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Bueno, según Eclesiastés 12:7, es importante que usted lleve textos bíblicos, hermano, a su clase. Sí. No solo argumentos suyos, sino Biblia, para que la Biblia hable. Eclesiastés 12:7 nos dice que lo único que pasa cuando la gente muere y cuando muramos
es que el hombre entra en un sueño profundo y va al sepulcro. Sí. Y allí esperará el llamado a una resurrección. Sí, y es muy interesante que Eclesiastés también menciona que el mismo proceso que le sucede a un animal le sucede a un ser humano. ¿Por qué? Porque sencillamente el don de vida vuelve a Dios quien lo da. Y la parte material se descompone, vuelve a la tierra y se descompone. Entonces, la muerte es la separación. La vida es la unión, la muerte la separación de esos dos. Ok, cuando hay separación quiere decir que ahí la persona murió, está. Entonces, ahora sí hablemos un poquito en qué consiste el espiritismo, Pastor Lozano, porque si hay una separación y está muerto, ¿quién es o cómo es el tema de que mi abuelito que está muerto se me apareció, o las almas benditas del purgatorio, y de todo ese tipo de situaciones que muchos cristianos tienen fuertemente arraigado en su corazón? ¿Cómo podríamos entender eso? Ok, mi paso. Mira, es necesario comprender y recordar una vez más la forma en cómo Dios creó al hombre. Okay. Y es necesario también resaltar que Satanás, esa es uno de los engaños más fuertes, y esta semana Dios quiere desenmascarar es eso, el espiritismo. El hecho de la creencia de la inmortalidad del alma, de que mi ser querido murió y que aún sigue vivo. No, eso es mentira. Mira, mi querido hermano o quien nos ve, ese ser con el que hablas no es tu ser querido. Ese ser con el que hablas es un espíritu de Satanás. Ok, eso está puntual y claro. Es claro. Para que todos tengamos muy claro esto, y nuestros hermanos, hay que decir la verdad de una manera directa para que nadie se engañe. Si una persona está teniendo contacto con un ser ya ha fallecido, así escuche su misma voz, así vea su fisionomía, sus gestos, todo, sí, no es él, no. Es lo que dijo el pastor, es el diablo, es un espíritu satánico que se está apareciendo para engañarte. Para engañar. Oye, tremendo. Ahora, paso. Sí. Es interesante de que el mismo Señor se lo expresó al pueblo Israel antes de entrar a Canaán en Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18, los versículos del 9 al 14, no los voy a leer todos, pero sí hago mención de ellos. El Señor recomienda de manera muy especial al pueblo cosas puntuales como no consultar a los astrólogos, no consultar a los hechiceros, no consultar a los agoreros, no consultar a los adivinos, a ninguno de ellos, porque son terreno de Satanás, porque son personas que Satanás utiliza para engañar. Y el Señor lo que quiere es proteger a su pueblo, lo mismo que quiere hacer con nosotros en este tiempo también, protegernos de estos grandes engaños de Satanás. Sí, y ahí dice claramente que es abominación para con Jehová cualquiera que haga eso. Así es. Y es interesante, sí, pastor, por lo que lee el pastor Daniel, porque después de esa advertencia, un rey de Israel cayó en eso. Okay. Saúl cayó en eso. Después de esa advertencia, fue y consultó, el profeta ya había muerto, fue donde una divina, se le apareció Samuel, le pidió consejo a Samuel pensando que era el Samuel que siempre lo había aconsejado. O sea, Saúl, lo que estaba lastimosamente perdido, y Ellen White comenta que aunque vivía, Saúl ya se había condenado a sí mismo por ese tipo de decisiones tan interesantes. Y es que es impresionante, hermanos, compañeros, porque la Biblia dice que Saúl había desterrado a todos los agoreros, pitonisas, hechiceros, y después de que los destierra, se va a buscarlo, lo que es el engaño tan impresionante, ¿no? Y Elena G. White dice esto, pastor, también. Sí. No entender la verdad sobre la muerte ni la vida nos dejará muy expuestos a los engaños de Satanás. Tremendo eso, tremendo. Pero, compañeros y hermanos, ¿cómo enseña la palabra de Dios el estado de los muertos en el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Hay diferencia? ¿Encontramos que en el Antiguo Testamento hay una orientación distinta a la del Nuevo? Bueno, la Biblia no se contradice, ¿no? Okay. La Biblia, gracias a Dios, es la misma siempre. Sí. Job 7:21 dice algo muy interesante. Es el Antiguo Testamento. O sea, Jesús no había venido aquí a la tierra para decirnos, no, él no está muerto, está durmiendo, hablando de la muerte. Sí. Dice Job 7:21. Entonces,
¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad?, dijo Job. Porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás. O sea, que ya Job entendía que la muerte es un sueño. Y Job fue el primer libro que se escribió en en la palabra de Dios. Es decir, que estamos hablando desde el comienzo, tenían eso claro. ¿Y hay alguna referencia en el Nuevo Testamento, pastor? Claro, pastor, hay varios, pero quiero resaltar, porque fue el mismo Jesús quien lo dijo. En San Juan capítulo 11, en el marco de la experiencia de la resurrección de Lázaro, Jesús dice lo siguiente en el versículo 11. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Es decir, el mismo Jesús, el mismo Dios, compara tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento la muerte como un sueño profundo, la cual solo Dios puede despertar. Muy bien. Y paso, si me permite uno que creo que es muy contundente. El profeta Daniel dijo en Daniel 12:2: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, para desprecio eterno. Ese texto me da pie para hacer la siguiente pregunta, y es: nuestro Señor Jesús regresa por segunda vez. ¿Cómo va a ser el tema de la resurrección de los muertos? Los muertos justos, ¿en qué momento resucitan? Los impíos. Tenemos que recordar esto a nuestros hermanos y amigos que se acerquen a las clases de escuela sabática. ¿De qué manera van a existir esa resurrección? Bueno, esto combate la teoría de la inmortalidad del alma. Sí, claro. Porque muchos hoy creen, eso es inmortalidad del alma, y con todo respeto, si hay alguien de otra denominación escuchándonos, lo digo con mucho amor porque lo dice la palabra. No hay gente hoy en el cielo y gente hoy en el infierno ya con un dictamen de juicio definido. Ni mucho menos en el purgatorio, que no existe. Ni mucho menos. No, tanto justos como injustos van a ser resucitados, es decir, van a volver a ser almas vivientes. O sea que la persona que es correcta en este mundo, el cristiano más santo, cuando se muere, duerme. Y el pecador más también dormirá. O sea que está dormidito, no hay diferencia. ¿Y en dónde radica la diferencia? ¿En qué momento van a resucitar cada uno? Entonces, el alma viviente es el que va a ser juzgado. No es un espíritu deambulando por ahí, no, es el alma. Por eso Dios va a resucitar a todos. Al ser humano, sí. Y en la segunda venida que se aproxima, para gloria del Señor y esperanza nuestra, los únicos que van a ser resucitados son los para vida eterna, los justos. Bueno, el conflicto habla de unas resurrecciones especiales, pero este no es el tema de hoy, ¿no? Sí. Pero entonces, van a ser resucitados los justos en la segunda resurrección y van a ir con el Señor al reino de los cielos, a pasar vacaciones. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años. ¿Y después qué va a pasar? Después, dice la Biblia, en Apocalipsis, Satanás será amarrado, encadenado, porque no va a tener a un alma viviente a cual tentar. Y cuando pasen los 1000 años, dice la profecía, la escritura, Jesús vendrá y dará otra vez resurrección a los justos, a los impíos, pero no para vida eterna, sino para muerte eterna. Para muerte eterna. Pastor, el texto clave o el texto central de memoria esta semana nos viene presentando de manera puntual cuándo es que van a resucitar los justos. Ahí están, ¿no? Ahí están. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 habla del orden. Nos enmarca que vendrá el Señor con autoridad y los muertos que creyeron en Cristo resucitarán primero. Muy bien, eso está claro ya y debemos de puntualizarlo. Ahora, hay un texto, compañeros, que quisiera que pudiéramos analizar, que es Mateo 24, 24. Ese texto de Mateo 24, 24 dice de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Oye, tremenda declaración del Señor. La pregunta que tengo que hacerles, compañeros, ¿es posible que los escogidos del Señor en los últimos tiempos seamos engañados? Bueno, es interesante que el ataque de Satanás va a ser solo hacia los que profesan seguir al Señor. No a los que él tiene bajo su poder, ya están engañados. Sí. Hay una historia en el libro de Lucas, capítulo 2, es la historia de un anciano llamado Simeón. El sacerdote que vio a Jesús lo cargó, lo presentó rápido y pasó el niño Jesús en manos de muchos, pero cuando llegó a los brazos de ese señor,
ese hombre anciano dijo: hoy mis ojos han visto tu salvación. Pero hay un dato que ese texto nos dice que este hombre estaba poseído por el Espíritu Santo. Amén. Igual. Entonces, él no recibió un mensaje por WhatsApp diciéndole: oiga, el hijo de María es el Mesías. Sí. Nadie se lo dijo. La pregunta es: ¿quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Sí. En el último tiempo, hermanos queridos, dice la Biblia, se levantarán falsos profetas, falsos predicadores y aún falsos cristos. Yo a veces me imagino ese momento viendo a el supuesto Jesús apareciendo en televisión, predicando. Muchos serán engañados, pero ¿sabe quiénes no serán engañados? Los que posean el Espíritu Santo. Sí. El apóstol Pablo, Sí. hablando acerca de eso, en 1 Tesalonicenses 5:4 dice que no estamos en tinieblas. Ok. No estamos en tinieblas. Y el versículo 5 me encanta, pastor. Mira lo que dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, todo lo concerniente previo a la venida de Jesús estamos advertidos. Y yo creo, pastora, en cuanto a la pregunta que si serán engañados, no seremos engañados. Amén. Porque estamos en luz. Porque estamos Sí. advertidos, estamos en luz y reconoceremos los engaños de Satanás y no caeremos en dicha trampa. Y si alguien estuvo aparentemente en luz y fue engañado, quiere decir que nunca estuvo en luz. Nunca. Sí. No Mire, estuvo. el conflicto de los siglos, y la lección traía ese párrafo, dice de la siguiente manera: todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engañados. Entonces, ¿quiénes serán los engañados? Los que no estén cimentados en la palabra de Dios. De allí, apreciados hermanos, lo importante, lo trascendental de que nuestra vida cristiana en todo momento nosotros nos dejemos guiar por un así dice Jehová. Nuestra base está en la Escritura. Todo cristiano, y sobre todo nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, sabemos en dónde estamos cimentados, en dónde está cimentada nuestra fe, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y todo el Señor nos lo ha dejado, como decía el pastor Lozano, leyendo allí la declaración que somos hijos de la luz. El Señor ha revelado su verdad para que ninguno sea engañado. Aunque déjenme decirles algo, compañeros, y déjenme enfatizar en esto: el engaño es terrible. El engaño no es cualquier cosa. Miren, voy a leer algo, perdóneme, y ya le doy la palabra al pastor Lozano, pero miren lo que dice aquí: realizarán maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. Es decir, que viene el milagro y le dirán: pero es que yo te sané en el nombre de Dios, y el Señor me ha mostrado que ya no es necesario guardar el sábado, que es el domingo, que están equivocados otros, y comienza una serie de engaños allí. Dígame si a través de un milagro, de la sanidad de una persona, no es un engaño tremendo que puede llegar a hacer que alguien no tambalee. La única seguridad, como lo hemos repetido, está en nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo morando en el corazón del ser humano y cimentados en la palabra de Dios. Así es. Pastor, y es que la clave del engaño consiste en algo tan sutil que usted no lo perciba. Okay. Que usted no lo perciba. Esa es la clave del engaño. Y Satanás va a utilizar cosas muy sutiles que aparentan ser buenas, pero realmente no son buenas como tal. Que esa teoría es llamativa. A veces es algo que es tan que no lo podamos percibir. Es lo que va a utilizar el enemigo. Es muy llamativa porque nosotros, tanto los hermanos que nos ven, hemos perdido un ser amado y nos ha desgarrado el corazón. Claro. Se nos va media vida cuando alguien se muere y que amábamos mucho. Satanás sabe que es artimaña, porque Satanás nos va a ir directo a decirnos eso está mal. Él nos hace ver que eso está bonito, que es chévere. ¿A quién no le gustaría volver a ver a su ser amado? ¿A quién no le gustaría escucharlo, abrazarlo, sentirlo? Y por eso Satanás utiliza, como decía el pastor Daniel, muy sutil eso. Decirle: no, es que mi papá me cuida. Correcto. Y yo quiero entrar en algo muy espinoso, pero hermanos,
lastimosamente hay muchos miembros de nuestra iglesia que creen eso. Aún. Sí, todavía aún en eso. Y de una manera muy sutil le dicen a uno cosas que son de corte netamente espiritista. Sí, señor. Pastor, una vez un hermano me preguntó eso. ¿Usted de qué signo es, pastor? Imagínense, por Dios. Y de esa manera me mostró el hermano su errónea percepción de la verdad y su tendencia hacia cosas de el averiguar el más allá siempre es una tentación, el averiguar qué va a pasar mañana, el futuro. Pero hermanos, nunca olvidemos, no hay nada mejor para el cristiano que creer que el presente y el futuro está en las manos de Dios. Amén. No tenemos por qué dudar. Pastor, yo pienso en este momento de que hemos de ser muy cuidadosos con los niños, en cómo le explicamos cuando un ser querido muere. Porque a veces les decimos tranquilo, su papito, su mamita, ahora es un angelito. Es un angelito que te mira y te cuida desde el cielo. Y eso es supremamente peligroso. Claro. Porque un niño puede creer que realmente lo cuida y son los ganchos que hace Satanás para poder atraerlos. Son las trampas que él deja para... Y se le incrusta esa idea y crece y luego la reproduce con los hijos que él tenga y Satanás va a seguir engañando. Y hablando de eso hay mucho que decir, pero miren, hay tanto que decir y por eso tenemos que tener cuidado de no dejarnos desviar del foco de la lección. Pero hermanos, miren, es fundamental. Los programas de televisión, hoy en día muñecos animados, el cine, muchas cosas, no es nada más ni nada menos que la manifestación de actos de espiritismo que se van grabando en la mente de los niños y jóvenes de las personas que los escuchan. Pero es tan grave el engaño que déjenme leerles 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 14, porque dice allí algo impresionante. Dice, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfrazará de ángel de luz. Se ha dicho que el mismo diablo viene en representación de Cristo, ¿no? Como lo hemos mencionado, diciendo que es Él, y ya lo habías mencionado hace sí, un momento. Él no puede presentarse a nosotros como tal es Él, porque si lo se rechazamos. presenta, lo vamos a rechazar de él. Claro. Tiene que juega con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestro dolor, con nuestros anhelos, y por eso a veces caemos en tanto. La lección traía Pastor Lozano y Pastor Anderson una pregunta que quisiera hacerles. Dice, ¿es peligroso confiar en nuestras emociones? ¿Y por qué es importante tener los detalles claros de la segunda venida de Jesús? ¿Por qué es peligroso dejarse guiar uno por las emociones y no por la razón? Pastor, Salomón dice que más engañoso el corazón. Y yo creo que las emociones nos han llevado, si nos hemos dejado guiar en algunos momentos de las emociones, a cometer errores. Claro. Y lastimosamente, pastor, con relación a la salvación, a lo que concierne la salvación, tenemos que aplicar en la razón. Razón. Y tenemos que tenerla clara. El Señor Jesús dejó claro los conceptos, dejó claro lo que debemos nosotros aceptar y creer concerniente a la salvación. Y el enemigo es el que manipula las emociones. Dios no manipula las emociones. Dios no toca esa parte sensible del ser humano. Así que la recomendación es no debemos confiar en las emociones. Sí, confiemos en la razón y bien cimentada en la palabra del Señor, ¿no? Yo quisiera leerles un fragmento de Joya de los Testimonios, tomo 2 páginas 100. No está en la lección, pero habla del tema. Dice, con frecuencia los sentimientos son engañosos, escribe Ellen White. Okay. Las emociones no son una salvaguardia segura, porque son variables y sujetas a circunstancias externas. Muchos se dejan seducir al confiar en las impresiones sensacionales de su corazón. La prueba es, ¿qué estáis haciendo por Cristo? ¿Qué sacrificios estáis haciendo? ¿Qué victorias estáis obteniendo? Un espíritu egoísta vencido se dejará guiar por las emociones de su corazón. Sí. Y por eso, mis hermanos, hay que tener tanto cuidado de eso. Hay congregaciones en donde te, comillas, predicen el futuro, te profetizan, y eso no es más que un espiritismo moderno. No solamente es la lectura de la mano, la lectura del tabaco, el tarot, qué otras cosas pueden haber, una pseudociencia, la parapsicología y tantas otras cosas que lo único que hacen es mostrarnos un espiritismo disfrazado, ¿no? Hay que tener cuidado de eso, no nos dejemos guiar por nuestras emociones,
creamos en Dios. Los detalles de la segunda venida de Cristo son fundamentales. La Biblia dice como el relámpago, ¿no? Que sale del oriente y se oculta en el occidente, así será. Así como lo decías hace un momento, no, está en Nueva York, hizo milagros y la televisión. No creáis, porque todos nosotros tenemos que verlo, tener que participar de ese momento tan especial. Pastor Lozano, yo quisiera que en este momento, si hay algún texto que usted quiere aconsejar a nuestros hermanos maestros que no dejen pasar por alto del estudio de la lección de esta semana, lo pudiéramos comentar. ¿Cuál sería? Pastor, es un texto que en lo personal es muy diciente, Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Efesios 6, 10 y 11, ¿cómo dice? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es necesario, pastor, para este tiempo del fin, o el final del tiempo, porque es la realidad, podamos portar toda la armadura de Dios, podamos tener todos los elementos que eso concierne, como el estudio de la Biblia, la oración, la fe, que podamos portarla, porque será nuestra salvaguardia que vamos a tener ante los ataques de Satanás, ante las acechanzas del diablo. Muchas gracias, así es. ¿Y qué texto recomendaría, pastor? Primera Tesalonicenses 4:13, solamente ese texto. Dice: todos tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Okay. ¿Por qué digo esto? En el contexto de la inmortalidad del alma, Dios nos está dando una esperanza, y la esperanza es que la inmortalidad, por decirlo ahí, vendrá, pero de su mano. La inmortalidad enseña que uno puede ser eterno sin Dios, pero el único que le puede dar eternidad al hombre se llama Jesús. Por eso dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Él dará eternidad, solo Él. Por eso el Señor nos dice: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Cuando se nos muere un ser querido, nos entristecemos, decimos: ¿será que se salva? ¿Será que no se salva? No se perdonó con la esposa, no se perdonó con la mamá, y por eso Satanás juega ahí. Pero entonces Dios dice: no, venga, tranquilos, no se entristezcan, yo tengo el control. Yo tengo el control. Yo quisiera, antes de preguntarles ya para finalizar, cómo resumirían la lección de esta semana en algo central, leer algo que me parece importante que la lección traía, y es una declaración del conflicto de los siglos, para que ninguno de nosotros tenga temor ante los engaños finales de Satanás en la historia de este mundo. La sierva de Dios dice: los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, y así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de la verdad. Dice aquí: Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo, antes que permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. No tengamos temor, mis hermanos. No tenemos por qué pensar que seremos engañados en medio de este conflicto final, pero afiancémonos en la palabra de Dios. Pastor Lozano, ¿cómo terminaría usted la lección con una frase o cómo enfocaría el punto central de esta semana? Pastor Perdomo, me gustó mucho lo que decía en el día sábado, la última parte, permítame, lo comparto. Dice: el objetivo de la lección es mostrar que nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal y sólida con Cristo Jesús. Muy bien. Ese es el propósito. Y esta semana no es asustarnos, es que nuestra relación con Cristo se fortalezca. Ok, gracias. Pues, ¿cómo lo diría usted, Pastor Valdés? Mateo, cuando Jesús va ascendiendo al cielo, va ya a irse, hace una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Se vienen ataques peores, hermanos queridos, pero confiemos en el Señor. Aquel que posea el Espíritu Santo no será engañado. Cuando veamos una película, que tengamos esa finura para identificar que Satanás te está atacando. Cuando escuchemos una canción que no deberíamos escuchar y escuchemos letra, tengamos esa finura para identificar que son ataques del enemigo, pero siempre en oración, diciéndole: Señor,
prepárame para la batalla de hoy y el Señor te dará la victoria en la batalla de hoy. Y mañana le vuelves a pedir otras fuerzas para la batalla mañana. Claro que sí. Muchas gracias, compañeros. Dios les bendiga. Muy amables, hermanos. El espiritismo desenmascarado. Esa ha sido la lección número 10. Importantísima que la resaltemos en este sábado y mostrarle a nuestros amigos y hermanos en las clases, en los diferentes lugares donde estemos, que el Señor claramente ha dejado en su palabra un camino en donde nos muestra que no debemos de ser engañados por esta falsa y estas mentiras del enemigo y que tan difícilmente quiere permear en nuestro corazón. Nosotros sustentemos nuestra fe en un así dice Jehová y ninguno va a ser engañado. Que el Todopoderoso me los bendiga. Este ha sido su repaso en su programa Estudiando para Compartir. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos y muchas gracias por su atención. Dios les guarde.